Buenas tardes para todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Aquí la Corporación Buscando Ánimo, en conjunto con el Centro de Investigaciones de la Universidad del Tolima. Entonces, el primer mérito quiero que sea para la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad del Tolima, ¿sí? Universidad con la que hace ya algunos años desarrollamos unas actividades muy interesantes y pues bueno, los vínculos, los lazos se mantienen. Bueno, sin más ni más, pregunta, ¿estás preparado para la pospandemia? Y esto es una pregunta a tiempo futuro, ¿por qué? Porque, bueno, pues estamos todavía acuartelados, estamos resguardados en nuestras casas. El presidente ayer anunció que se iba a extender el- la quedada en la casa y que paulatinamente iba a empezar a abrir ciertos sectores. Entonces, eso para algunos fue un baldado de agua fría, otros ya no lo esperábamos. De hecho, aquí, junto con mi esposa, yo le había dicho, así vuelvan a abrir el país, por así decirlo, el 27, mmm, yo no me voy a aparecer por el consultorio antes de, yo había previsto esa fecha, por ahí antes del 11 yo no me voy a aparecer y bueno, cómo son las cosas. Entonces, ¿por qué si estás preparado para la pospandemia? Número uno, el mundo tal y como más bien el mundo va a seguir igual. Los edificios, los hospitales, las escuelas, las carreteras, eso no va a cambiar en lo más mínimo. Lo que va a cambiar va a ser nuestra dinámica social en muchos aspectos. Entonces, ese mundo que tú conociste hasta antes de guardarnos, al que nos espera cuando regresemos a cualquier cosa que queramos llamar la normalidad, pues no vamos a regresar a esa normalidad, vamos a regresar a un mundo nuevo con una serie de retos, desafíos, y ahí es donde comienza la situación, si estamos o no preparados para eso que nos viene. Entonces voy a tomar una serie como de tópicos que los tengo acá para no empezar a disparar ideas así a la loca. Entonces voy a arrancar, no necesariamente porque sea el punto más importante, sino porque voy a comenzar con alguno. Arranco con, está la educación preparada para la pospandemia. ¿Y por qué la educación? Eh, Celedón, se me va el nombre ahorita del señor, pero el señor Celedón, y no estoy hablando del señor del vallenato, entonces lamento que se me escape su nombre, él es un experto en educación y en un documento él decía, la gente cree que la educación virtual es hacer clase por Zoom, ¿sí? Y se creía que los llamados centennials y millennials eran nativos de la era digital, pues ni lo uno ni lo otro. Hacer una clase, por una transmisión por Zoom, eso no es educación digital. Y los centennials y millennials no son nativos en la era digital, son nativos en las redes sociales. Entonces ahí se están desmitificando muchas cosas. Entonces, ¿cuál va a ser la evolución que va a tener la educación? Muy probablemente el formato virtual va a empezar a tener acogida, muy probablemente. Ha sido todo un proceso de adaptación tanto para estudiantes como para maestros. Eso no ha sido fácil, eso no es simplemente prenda la cámara y empieza a transmitir y ya, no. De hecho, los profesores dicen, ahora estamos trabajando 3 veces más que antes, y si antes teníamos que trabajar 8 horas, pues ahora estamos trabajando 12. Entonces, esa adaptación no ha sido fácil, pero ha implicado todo un cuestionamiento, porque algunos, por ejemplo, el SENA está muy avanzado en el tema de la educación digital. De hecho, los instructores del SENA están siendo muy pedidos y cotizados en estos días, porque ellos ya conocen la metodología, ellos ya saben cuál es el cómo, ya lo saben, ya lo dominan. Y algunas universidades que ya habían empezado a tener algunos coqueteos con el verdadero y real formato de educación digital. De hecho, hoy no es indispensable que uno se desplace hasta España para hacer una maestría. Uno puede hacer una maestría virtualmente.
Pero una cosa son casos aislados y otra cosa es cuando ya se vuelve algo masivo y que muchas entidades educativas empiecen a hacerse la pregunta. Y muchas entidades, estoy hablando de colegios, universidades, eh, ¿será que voy a tener que hacer una migración o darle un poco más de fuerza al formato digital? Y la respuesta es muy probablemente. Eso no quiere decir que los colegios tal y como conocemos van a desaparecer, no, sino pensemos en esas pérdidas multimillonarias de dejar unas infraestructuras ahí quietas. Estoy pensando en algunos de los colegios que recientemente se inauguraron en Bogotá, entonces que esa plática se perdió, pues no. Pero entonces la educación sí va a tener que replantearse. Y va a tener que replantearse desde el rol del docente, así como el rol del mismo estudiante. ¿Mm? Hay algo que va a suceder. Va a haber unos niveles de deserción muy importantes, tanto en universidades como en colegios privados. Y muchos de esos chicos que están en colegios privados van a migrar a colegios públicos. Lo digo con la certeza de que eso ya sucedió, eso ya pasó. Quienes recordamos la crisis económica de los años 90 en Colombia, que fue horrible, fue algo espantoso, pues lo que estamos empezando a vivir ahora es, si no igual, ligeramente más complicado, porque antes era simplemente Colombia. En ese entonces, en los 90, mucha gente migró fuera del país. Mucha gente se fue a Estados Unidos, Canadá o España. ¿Mm? Y desde estos lugares, muchas familias empezaban a mandar sumas importantes de dinero a Colombia, a punto tal que las remesas del exterior llegaron a superar lo que facturaban las exportaciones de carbón y de café. Fue un renglón muy importante, pero era Colombia la que estaba en crisis económica. Ahora resulta que es el mundo entero. Entonces, viene esa crisis económica que ya se está empezando a sentir. Hombres y mujeres están empezando a perder sus empleos porque, y no necesariamente porque el jefe sea una mala persona, sino, pero es que no, pero si yo no facturo, ¿cómo hago para pagarle a usted, mi hermano? Muy difícil, muy difícil. Entonces, va a venir una remesón de desempleo muy fuerte, y más adelante conecto con ese punto también. Entonces, de muchos colegios privados van a migrar chicos a colegios públicos y de universidades privadas también van a migrar a universidades públicas. De hecho, este es un chismecito, mmm, antes de que empezara toda esta situación, ya se venía viendo una pequeña crisis en las universidades, porque ya estaban empezando a notar que, que había una importante deserción escolar, ¿sí? Y una importante, más que escolar, universitaria, o que no se estaban matriculando tantos estudiantes como lo estaban esperando, ¿sí? Toda esta crisis va a acelerar ese proceso. Entonces se va a venir una deserción muy importante. Pero entonces ahí se van a abrir dos escenarios. Digamos, para quienes están en los colegios, unos quizás van a migrar a colegios oficiales. Entonces la oferta en los colegios oficiales va a aumentar. Y otros padres y madres van a empezar a considerar la posibilidad de escuela en casa o del término en inglés no es el mejor, homeschooling. El homeschooling hace unos años era algo así como raro, extraño y exótico. Yo tengo por lo menos 4 amigos y amigas, 4 parejas conocidas, amigos, que tienen a sus hijos en formato de homeschooling. Un amigo, créanlo o no, que él tiene 8 hijos, no estoy exagerando, él tiene 8 hijos, y estaba hablando con él ayer y me decía, no, los mayores estuvieron asistiendo al colegio regular por un tiempo, pero después dijeron, no, no, papá, nos aburrimos, preferimos estudiar en casa. Y ellos ya conocen y ya manejan ese formato, ¿sí? Pero para quien va a incursionar en escuela en casa o homeschooling, pues va a ser todo un reto, va a ser todo un desafío. Pero entonces, esa es otra posibilidad, otra salida que muy probablemente va a tener aquello que llamamos la educación formal. Entonces, colegios, universidades, sí se están preparando para la pospandemia,
Estudiantes, profesores, sí se están preparando para la pospandemia porque sí o sí muchos de esos movimientos se van a dar. Entonces, dije que algunos padres van a sacar a sus hijos de colegios privados porque perdieron el empleo y entonces tienen que empezar a economizar de algún lado. Entonces, o los mandan a colegios oficiales, estatales, o de pronto empiezan a desarrollar trabajo en casa. Y entonces aquí llega el segundo punto de qué tan preparados estamos para la pospandemia. El trabajo, el formato de trabajo tal y como lo conocemos. He hablado con algunos amigos que trabajan en el sector corporativo de grandes empresas y me decía, Leonardo, ya los jefes han anunciado que pues por todos los recortes y todos los ajustes que hay que hacer, y ahora que se está empezando a desarrollar esto del teletrabajo, que al igual que en el esto no es simplemente poner una cámara, transmita y ya. El teletrabajo tiene su ciencia, su arte, su cómo hacerlo, ¿ya? De hecho, una experta en seguridad y salud del trabajo decía que es necesario hacer toda una evaluación del puesto de trabajo para saber si la persona tiene todos los requerimientos y todos los insumos para hacer correctamente su labor. El desarrollo de ciertos hábitos perdón, 9 de la mañana, yo ahorita estoy en trabajo, entonces que si por favor que vaya y me compre la lática de atún para el almuerzo, perdón, yo ahorita no estoy para comprar latas de atún para el almuerzo, yo estoy trabajando. ¿O qué? Si yo estuviera en la oficina me hubieran llamado, ay, mi amorcito, por favor, me trata de atún. Obvio no. Entonces, el teletrabajo es algo que también va a empezar a coger fuerza. Y en algunos sectores y en algunas empresas se van a dar cuenta que da exactamente igual tener a la persona ahí en la oficina a que la tengan, que la persona esté en la comodidad de su casa. O de hecho, tiene muchas ventajas que la persona esté en su casa. Primero, eh, ya no va a tener que gastar tanto tiempo en el transporte y tampoco pues lo que implica tiempo en el transporte y el gasto del transporte, bien sea transporte público o bien sea su carro o su moto, bueno, lo que sea. Segundo, se van a poder optimizar mucho más los tiempos desde esa perspectiva. Eso va a obligar también a, a que las personas desarrollen un mayor nivel de autonomía. Entonces, personas que se saben mandar solas y que no necesitan al jefe aquí encima para que les haga las cosas, pues esas personas van a fluir maravillosamente con el teletrabajo. Muchos jefes van a decir, ¿qué tan importante es que yo esa persona Bogotá, Medellín, Bogotá en un día? Los que trabajan en el sector corporativo saben que el aeropuerto El Dorado entre 4:30 y 7:30 de la mañana, uy, eso es un hervidero de gente, eso es un hervidero de gente. Solo a Medellín salen casi que 3 vuelos seguidos. Y uno ve a las personas que van en esos vuelos y van corbata, maletín y no tienen una maletica como decir una pijama, no, porque esa persona va por la mañana a Medellín y se está regresando en los últimos vuelos bueno, se está regresando en los últimos vuelos. Entonces, con las teleconferencias o la telepresencia, como lo denominan en el mundo corporativo, pues ya no es necesario desplazar ese ejecutivo hasta Cali, hasta Medellín, hasta Barranquilla. Perfectamente se puede hacer por una videoconferencia. Entonces, la telepresencia en las empresas, eso es algo que va a coger muchísima fuerza. De hecho, está cogiendo mucha fuerza. Hablan de crisis económica, pero pregúntenle ustedes a empresas como Zoom, como Cisco, o todas estas aplicaciones, ¿cómo les está yendo? Les está yendo lindo, pero bonito, pero así que no saben qué hacer de tanta demanda que están teniendo. Entonces, por lo menos ese sector no está en crisis. Y ya digamos pensando en el empleado, esto nos daría pues para el siguiente tema. Por ahí dicen que uno nunca debe tener todos sus huevos en la misma canasta. Y si todos los ingresos de uno dependen exclusivamente de un empleo, amigos, amigas, en términos de educación financiera, en términos de planeación financiera,
estamos corriendo un riesgo enorme, enorme. Y ya la crisis lo hizo en evidencia. Entonces, quien depende de un empleo y este empleo se le movió, pues obvio que está en una situación de crisis, porque agua, luz, teléfono, arriendo, ¿cómo voy a hacer para pagar todo eso? Pero aquellas personas que además de su empleo tienen algo que podríamos llamar un plan B, pues el plan B ahorita se va a volver muy importante. Entonces, eh, ¿cómo se manejan las finanzas? Entonces, el trabajo nos obliga a considerar una opción que es el emprendimiento, el desarrollo de negocios propios, emprendimientos o negocios propios, ingresos que dependan directamente de nuestro esfuerzo. ¿Mm? Y esto es un tema absolutamente apasionante, absolutamente apasionante. Y la situación definitivamente va a obligar a ello. Y para muchas personas esto va a significar tener que cambiar un switch en su cabeza. A muchas personas se nos enseñó que uno está 14 años en el colegio, 5 años en la universidad, otros cuantos más haciendo un parte de especialización en maestrías o doctorado, que eso tranquilamente puede sumar unos 25 años de formación académica. Y que si yo estudié psicología es porque me tengo que dedicar a la psicología toda la vida. Y hay de que yo me llegue a salir de ahí. Hay de que yo me llegue a salir de ahí. No, 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 es algo terrible. Pero entonces uno dice, ¿y por qué no? Porque siempre tengo, no, porque todo lo que gastó estudiando psicología, entonces esa plática se perdió, eso se va para la basura, y pues no necesariamente, pero es que yo puedo seguir desarrollando, digo psicología poniéndome yo como ejemplo, yo puedo desarrollar la psicología, pero paralelamente puedo tener un emprendimiento de alguna otra naturaleza. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Doña Rita, nombre ficticio, Doña es una mujer que ya hoy es la jefe de servicios generales de una empresa. Es una mujer que ya, en tanto que jefe de servicios generales de esa empresa, ya se gana como 1.400.000 pesos. Pero ella comenzó como una aseadora común y corriente, pero una mujer muy laboriosa, muy juiciosa. Entonces el ingreso en su familia era su salario mínimo más el salario mínimo de su esposo, o sea, 2 salarios mínimos. Para echarles el cuento largo corto, doña Rita es la que presta plata ahí en la empresa, presta al 3. Y a veces cuando tiene buena liquidez, presta al 2.5. Ella presta plata, ¿sí? Los fines de semana ella tiene un puestico de arepas y de chorizos que ella misma atiende. Y doña Rita hace una cantidad de cosas. Tiene su vivienda de autoconstrucción, que tiene 4 pisos. Ella vive en el primer piso junto con su marido y sus hijos. A todas estas, a sus hijos les pudo pagar universidad privada. Y los otros 3 pisos, ella los tiene en arriendo. Y les estoy hablando de una mujer muy básica, pero con un espíritu emprendedor brutal. Tiene el ingreso de su empleo, tiene el ingreso por la plata que ella presta, tiene el ingreso de los arriendos y tiene el ingreso de las arepas y chorizos que ella vende el fin de semana. Y es una mujer que nunca se le ve aburrida, que ese es un gran mal de muchas, ay, estoy aburrido. En la época, hace 100 años, nuestras abuelas dicen, papito, ¿estás aburrido? No, venga para acá, aquí está este bulitico de alberja, venga, me hace el favor y la desgrana, y con eso se le pasa el aburrimiento. Pero ya hoy no hay abuelas que lo pongan a uno a desgranar alberja. Bueno, entonces, el caso de doña Rita no es un caso hipotético, es una mujer de carne y hueso, existe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una mujer de ese perfil tiene esa fluidez financiera? Y de hecho ella le presta plata a su jefe y su jefe gana 7 millones de pesos y ella tan solamente se gana 1.400.000. Entonces, en el trabajo vamos a tener que considerar el emprendimiento y eso nos conecta a las finanzas. Y lo que está sucediendo ahora dejó absolutamente clara la
vulnerabilidad financiera de la mayoría de las personas. Vulnerabilidad financiera. Y ahí llegamos a un punto, a mí personalmente me parece muy apasionante, pero a algunas personas les parece antipático, y es cuando uno tiene que hablar de dinero. Entonces, empecemos por ahí, por romper ese prejuicio que tenemos de tener que hablar de dinero. Además, es algo que digo yo, se escapa a cualquier cosa de elemental y básico sentido común. 25 años formándonos, entrenándonos, capacitándonos para el trabajo. ¿Y vamos al trabajo a qué? Pues a ganar dinero. ¿Sí o no? 25 años, pero nunca nos dieron de educación financiera, cómo ganar el dinero, cómo gastarlo, cómo ahorrarlo y cómo invertirlo. De eso nunca nos hablaron, porque es que es de mal gusto hablar acerca de dinero. O si uno habla de dinero, entonces uno es un materialista. Les tengo una mala noticia, mientras estemos en este plano astral material, vamos a tener que hablar de esas cosas, de agua, de comida, de vestido. Cuando evolucionemos a otras esferas astrales, allá la cosa de pronto será diferente, pero en tanto que estemos en este plano terrenal, tenemos que acogernos a considerar el valor de las cosas materiales. Entonces, tenemos que eliminar digamos, esos prejuicios que tenemos frente a hablar acerca del dinero. Hablar del dinero, pues es que eso no es algo malo, ¿sí? Es más, si mejoramos nuestras actitudes frente al dinero, posiblemente van a mejorar nuestras posibilidades de que el dinero empiece a llegar de manera más abundante a nosotros. Pero tenemos que hacer unos cambios nosotros en nuestras creencias, prejuicios, digo yo, acerca del dinero. Y la pandemia definitivamente puso eso en evidencia. Voy a mencionarles rápida y velozmente algunos criterios que pueden hablar de una sanidad financiera que cualquier persona puede tener. Número 1, ¿tienes más de una fuente de ingresos? ¿Tienes más de una fuente de ingresos? Número 2, ¿qué cantidad de activos tienes? Activo es algo que te produce dinero, depende de tu esfuerzo. Entonces, las personas, por ejemplo, que tienen semovientes, que tienen ganado de leche, que tienen locales o bienes raíces en arriendo, que tienen inversiones en acciones o en bolsa, pues tienen activos. Entonces, ¿cuántas formas de ingresos tienes? ¿Son formas de ingreso que dependen siempre de tu esfuerzo o hay algunos que sean ingresos que sean activos o residuales? ¿Tienes ahorrado el dinero suficiente que te permita vivir por lo menos un año sin tener que trabajar y conservando el estilo de vida que tienes? Un año. La riqueza, amigos míos, no se mide en dinero. La riqueza se mide en tiempo. La verdadera medida en la que se calibra, se mide la riqueza es en tiempo, no en dinero. Un hombre puede ganarse 50 millones de pesos al mes. Su estilo de vida cuesta 50 millones de pesos al mes. Y si se queda quieto un mes sin hacer lo que hace para ganarse esos 50 millones, él no es que sea muy rico. Otra familia, sus ingresos son 5 millones de pesos al mes, pero tiene 60 millones de pesos ahorrados. Esta familia podría no percibir otros ingresos y vivir con ese ahorro de 60 millones de pesos, que es casi lo que este otro hombre se gana en un mes. En este ejemplo, ¿quiénes son los verdaderamente ricos? Aquellos que ganando 5 millones de pesos mensuales han generado un ahorro de al menos 60 millones de pesos. Y les estoy mencionando hasta ahora 4 principios de educación financiera. Otro principio de educación financiera, ¿qué tipo de deudas tienes? Porque no todas las deudas son iguales. Hay algo que se llama deudas buenas, hay otra cosa que se llama deudas malas. ¿Listo? Y eso es tema de algo de nunca acabar. Tienes una tarjeta de crédito, pensando en deuda buena, deuda mala, tienes una tarjeta de crédito. ¿Cómo la usas? ¿Pagas todo a una sola cuota o empiezas a diferir a varias cuotas? Una tarjeta de crédito
es como un arma de fuego. Bien usada, perfecto. Mal usada es un desastre. Una tarjeta de crédito es como un arma de fuego. Hay que manejarla con mucho, mucho cuidado y responsabilidad. La tarjeta de crédito es para que tú manejes tu liquidez con el dinero del banco, porque si pagas a una cuota, el banco no te va a cobrar intereses. Claro, a los bancos no les conviene que la gente sepa esto, sino que la gente empiece a diferir. Entonces, ahí les he mencionado algunos principios de inteligencia y educación financiera, que definitivamente en la pospandemia va a ser, yo diría casi que obligatorio, que todo el mundo se dé a la tarea de averiguar, conocer, estudiar este tema de educación financiera. Nadie dice que tenemos que matricularnos a una universidad y hacer una maestría o un posgrado en esa materia. En Internet hay muchísima información muy interesante sobre educación financiera. Entonces, pensando en este tercer punto, las finanzas, ¿tienes un plan B? Número uno, ¿qué tan buena es tu educación financiera? Con los ejemplos que yo les he colocado, ya queda claro que vamos a tener que educarnos un poquito más en educación financiera. Hay un personaje al que yo sigo por Instagram, él se llama Juan y su página se llama Mis Finanzas Personales. Ah, mis finanzas personales. Bueno, si no es así, les prometo, yo se los pongo, pero Juan es un muchachito, tiene 33 años, no es economista ni administrador de empresas, y él se dio a la tarea de empezar a estudiar todo este tema de las finanzas, dice él, hace aproximadamente 10 años, ¿sí? Y las videoconferencias que él hace son, wow, son interesantísimas porque lo explica así, 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 así. En una videoconferencia que dio hace poquitico, él decía que Warren Buffett encaja algo así como eh, puedo equivocarme en la cifra, como 100.000 millones de dólares, como lo oye, 100.000 millones de dólares, y Warren Buffett en estos días va a salir a hacer mercado financiero. ¿Sí? Se va a ir a comprar. ¿Cómo así? Y él le explica de una manera muy interesante. Entonces, nuestras finanzas sí están preparadas para la pospandemia y ya quedó en evidencia que la mayoría de la gente no estaba preparada. ¿Mm? Estábamos viviendo del 15 al 30 y del 30 al 15, el 15 al 30 y del 30 al 15. Y miren lo que pasó. Llegamos a un cuarto punto, la diversión y el entretenimiento. Y este punto puede ser muy sensible y quiero ser muy claro. Si, amigo, amiga, si tú tienes un bar, si tú tienes una discoteca, si tú tienes un restaurante, yo no te voy a tirar piedras, yo no tengo nada personal en contra tuyo. De hecho, pues quienes me conocen saben que mi esposa y yo somos muy asiduos a los restaurantes. Entonces, pues, eso a mí me pega. Pero fíjense que ya el gobierno anunció de lo que son bares, restaurantes, discotecas, todo eso que asociamos con diversión y entretenimiento, lo que van a ser conciertos. Es decir, si Madonna tenía planeado venir el próximo año, pues, Madoncita, el próximo año no fue. Entonces, todos los artistas, ¿ustedes por qué creen que están haciendo tantos envíos los artistas? Ellos ya, ellos ya la visualizaron y dijeron, aquí tenemos que hacer algo, porque si no aquí, sobre todo los artistas que hasta ahora están despegando y los artistas emergentes, un Carlos Vives, una Shakira, que ya tienen unos residuales muy importantes, pues ellos están más relajados. Pero los artistas emergentes, ellos están asustados porque tienen que reinventar y rediseñar su formato de cómo promocionarse. Entonces, en esto que tiene que ver con la diversión y el entretenimiento, valdría la pena que repensar qué es lo que entendemos por diversión y entretenimiento. Mm, Sobre todo porque tenemos muy asociado que la única forma de, bueno, esto claramente, esto va, digamos, como para ciertos grupos poblacionales, tengo que precisarlo. Eh, Se cree que la única forma de diversión es irse a tomar, ¿sí? O irse a bailar, pero a bailar y terminar en unas borracheras infernales.
Eh, y yo no tengo nada en contra del licor. El licor es sabrosito, bien manejado y bien administrado. Pero de verdad beber es la única forma de entretenimiento. Y créanlo o no, hay personas para quienes el alcohol es la única forma de entretenimiento. Entonces, mi amigo, ¿tú qué vas a hacer si resulta que te van a tener las discotecas cerradas un muy buen tiempo? Y claro, ellos, las personas que están en este sector, en este gremio, pues muchos ya se van a declarar quebrados, con obvias, pues, con obvias razones. Tienen su negocio cerrado 2 meses, pagando un arriendo, pero sin ingresos. ¿M? Entonces, pues para ellos obviamente también va este tema de si estaban preparados para el plan B, o si tenían un plan B dentro de su modelo de negocio, y eso es algo que aplica para grandes y chicos. Entonces, uno, la única forma de diversión es simplemente ir a bares, discotecas, no hay otras. eh, a su salud. Ah, bueno, aquí le hago una Isasa, mis grandes amigos de Morat, que fíjense, ellos ya próximamente van a sacar una nueva producción. Entonces, si de golpe Villa, los que están por ahí conectados, pues a su salud. Tintico, bueno. mm, entonces, dentro de la diversión, la virtualidad. ¿Por qué la única forma, si no es entonces los que son asiduos a bares y discotecas, está también los que son asiduos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pues esto no es un celular, pero creo que me entendieron. Que no se pueden despegar del celular y no se pueden despegar de una consola. ¿Mm? Que es rico, que es divertido, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces vamos a tener que repensar y ampliar nuestro repertorio de formas de diversión. ¿Mm? Hay tantas maneras de divertirse que son supremamente interesantes, muy interesantes. Pero eso, digamos, ahí sí entra un tema de educación, un tema de familia. Nosotros como padres, ¿qué opciones de diversión le ofrecimos a nuestros hijos? ¿Dónde quedó el deporte? ¿Dónde quedó el arte? ¿Dónde quedó de diversión que hay? Y la verdad las desperdiciamos y creemos que la única es simplemente tomar licor, eh, o las videoconsolas. Entonces, vamos a tener que repensar, reconsiderar en la pospandemia cuáles van a ser nuestras alternativas de diversión. Sobre todo, vuelvo y repito, bares, discotecas y restaurantes no van a abrir pronto. Y los que abren serán los que sobrevivan. ¿Sí? Quinto punto. Entonces, digamos a lo que yo llamo el rediseño de nuestro estilo de vida. Rediseño de nuestro estilo de vida. Antes de que ocurriera todo esto y en el seno de un taller, trabajando con unas personas, una entidad determinada, no importa cuál, yo decía o les planteaba una reflexión muy, pues, muy personal, que yo muchas veces me planteaba cuál era la dichosa calidad de vida que podíamos tener en una ciudad como Bogotá. ¿Cuál calidad de vida cuando uno está yendo a su trabajo entre una hora, hora y media o 2 horas? O por ejemplo, eh, los chicos que estudian o los niños que van al colegio y que están todos los días 2 horas de su casa al colegio, y quienes viven en Bogotá saben que no estoy exagerando. Y otro tanto de regreso, ¿sí? A eso le llamamos calidad de vida. Calidad de vida con este aire tan contaminado, calidad de vida con la inseguridad. Bueno, ahorita las calles parece que están como un poquito más seguras, los índices de muchos delitos han bajado significativamente. Eh, entonces yo sí me preguntaba, bueno, ¿a qué llamamos calidad de vida? Entonces, si voy a hacerles una pregunta aparentemente tonta y aparentemente boba,
pero advierto, mi pregunta va a ser capciosa. ¿Listo? ¿A qué le tienes miedo al coronavirus? ¿O por qué le tienes miedo al coronavirus? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, si quieren, algunos me pueden escribir por ahí y yo miro, ¿por qué le tienes miedo al coronavirus? A ver, ¿por qué? La pregunta parece tonta. Quienes me conocen saben, Leonardo no hace preguntas tontas, pero bueno, juguemos. ¿Por qué le tienes miedo al coronavirus? ¿Mm? ¿Ya? Entonces, algunos dirán, bueno, nadie se atreve a, nadie se atreve a responder porque no, Leonardo, bueno, le tienes miedo al coronavirus porque te vas a morir. Mm, Bueno, te informo, todos nos vamos a morir algún día de estos. Ay, pero es que yo no me quiero morir ya, yo quiero vivir mucho. Ya, muy bien. Eh, entonces, si de verdad no te quieres morir pronto, temes al coronavirus porque ves en el coronavirus una amenaza frente a tu vida. Olvidémonos del coronavirus y pensemos un momentico. ¿Cómo está, cómo está tu peso? ¿Cómo están tus niveles de grasa corporal? Eh, ya voy. ¿Es una persona sedentaria o activa? ¿Eres buena o dar tus servicios? ¿Cómo te la llevas con el emulación? ¿Cómo te la llevas con el alcohol o con el cigarrillo? Por favor, no me crean a mí. Miren cuántas personas han fallecido por coronavirus a la fecha. Y miren las personas por malaria, que bueno, la muerte por malaria obedece a elementos estructurales sociales. El que muere por malaria es porque no tiene acceso a agua potable, pero ¿cuántas personas han muerto a la fecha por infarto? ¿Cuántas? Y se van a asustar. De lejos, muchísimas más que el coronavirus. Entonces, antes de que comenzara la famosa pandemia, mucha gente ya se estaba muriendo por infarto. ¿Cuáles son los cuatro principales factores de riesgo para el infarto? Bueno, excluyo a un grupo muy pequeño, que son personas que tienen una condición de alta vulnerabilidad a los accidentes cardiovasculares por un evento genético. Excluyendo a estas personas, que por demás son las que tienen estilo, llegan a su riesgo familiar, procuran llevar un estilo de vida muy saludable. ¿Cómo es tu alimentación? ¿Eres sedentario o activo? ¿Cómo manejas el estrés? Y si fumas o no fumas. Tabaquismo, sedentarismo, mala dieta conduce a obesidad y a hipertensión. Y me enredé, lo repito. Dieta, sedentarismo, dieta, estrés y tabaquismo. Esos cuatro factores incrementan significativamente el riesgo de un infarto, pero significativamente. Y miren que los cuatro están dentro de nuestro control. Tú decides si haces o no ejercicio, tú decides cómo te alimentas o no, tú decides cómo manejas el estrés y tú decides si fumas o no. Entonces, si ahora le tienes miedo al coronavirus, ¿por qué antes no le tenías miedo a un infarto? A ver, quiero que me expliques eso. Yo no entiendo, yo no entiendo. Entonces, quiero, deseo y es mi mejor anhelo el coronavirus y que en la pospandemia, o no en la pospandemia, ya, en este instante, empieces a reconsiderar cuál es el estilo de vida que has construido hasta el momento. Si de verdad es un estilo de vida saludable o es un estilo de vida que te pone, que aumenta tu riesgo. El problema no es que uno se muera, el problema es cómo vive uno antes de morir. Repito, el problema no es que uno se muera,
El problema es cómo vive uno antes de morirse. Y ahí hay unas diferencias muy, muy, muy importantes. Entonces, ¿cómo va a ser el rediseño de nuestro estilo de vida? ¿A qué industria le está yendo bonito también ahorita con este tema de la pandemia? Editoriales. De hecho, muchas universidades han abierto sus librerías digitales y la gente está descargando materiales y la gente está leyendo mucho, lo cual a mí me parece absolutamente maravilloso, maravilloso, que la gente haya incrementado sus niveles de lectura. ¿Mm? Entonces, alimentación, ejercicio, lectura. ¿Qué tipo? En el tema de la lectura nos podríamos quedar también 3 días con sus noches. No es solamente leer, sino qué tipo de cosas leemos, porque así como hay libros maravillosos, pues hay otros libros que uno diría no son tan maravillosos, ¿cierto? Entonces, todo esto, por ejemplo, la lectura y los pasatiempos. Por ejemplo, eh, en muchas casas se han empezado a desempolvar los dominos, en muchas casas se han empezado a desempolvar los monopolios, los rummikub, los parqués, todos esos juegos de mesa se han empezado a desempolvar en muchas casas, lo cual me parece maravilloso. Entonces, fíjense que opciones y posibilidades de diversión, de esparcimiento, muchas. Post pandemia o desde ya, ¿será que vas a diseñar tu estilo de vida? Y que dicen que muchas de las personas que están muriendo por coronavirus, que algunas me dicen que hay problema con el sonido. Ahora, bueno, listo. Eh, listo. Muchas gracias, María Fernanda. Entonces, un rediseño de nuestro estilo de vida, que eso incluye alimentación, ejercicio, lectura, pasatiempo. Y último punto, se te va la voz. Voy a hablar más alto a ver que no se me vaya. Esperemos que no sea, pues creo que tengo buen internet. Y llegamos a un punto que es el tiempo con los otros. El tiempo con los otros. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Yo para qué quiero un modesto apartamento de 250 metros de estudio, un social, una que tiene espacio para el barbecue? ¿Qué quiero? Un apartamento. Sí. Se me necesito. ¿Con quién? Pues con los primeros, con la familia. ¿Sí? ¿Para qué tengo una vajilla de cosas que siempre le heredamos a la abuela y que la tenemos ahí guardada? Entonces uno dice, no, pues es más rico ser uno de la visita, porque es que es a la visita a la que se le sirve en esa vajilla. ¿Y por qué no utilizar en la sala? Si de pronto queremos ver una película, ¿sí? Pero no, cada uno guardado. Entonces, ¿dónde quedan los otros? ¿Y por qué para algunos esta situación de encierro eh, se vuelve algo amenazante? Entonces, es muy importante que clarifiquemos algo. El encierro ha sido un evento detonante, precipitante de violencia intrafamiliar, pero en aquellos casos en donde ya había una preexistencia de malestar familiar, había una preexistencia. Pero el encierro por el encierro no lleva a ningún hombre o a ninguna mujer a que arremeta violentamente contra el otro. O por lo menos Pilar, mi esposa, recibido el primer golpe de mi parte sobre texto de que estamos encerrados. Y yo no he recibido la primera bofetada de ella sobre texto que estamos encerrados. Porque es que antes del encierro, ni Pilar ni yo tenemos el hábito de irnos a los golpes.
nunca lo hemos tenido, ¿sí? Pero para aquellas familias en donde la dinámica de la violencia intrafamiliar está instalada, obviamente el encierro es algo que precipita, que activa, que acelera esos procesos. Pero entonces, lo importante aquí es, en la pospandemia, ¿cómo van a ser las relaciones con los heridos? ¿A cuántos amigos hemos dejado de visitar? Y amigos que de verdad queremos y valoramos, pero cuando haya tiempo, cuando haya tiempo, ¿y a ti quién te dice que tienes garantizado el tiempo? Eso no lo tiene garantizado, nadie lo tiene garantizado. El mejor momento para llamar a ese amigo es ahora, ya, en este instante. Yo, viejo men, ¿qué más? ¿Cómo van las cosas? Y amistad. Porque uno trabaja, sí, uno trabaja para conseguir dinero, para conseguir unas cosas y toda la cosa, pero no se supone que es para compartir, que es para salir al cine con la familia, o para ir a teatro, o para ir al estadio de fútbol. Bueno, cuando se pueda volver a ir al estadio de fútbol, o para compartir con nosotros. De hecho, en la psicología positiva y los estudios de la felicidad muestran que el 70% de la felicidad de los seres humanos es explicada por la relación con los otros seres humanos. La relación con el papá, con la mamá, con el tío, el primo, el abuelo, el vecino. No hay mejor bendición o maldición que un buen vecino o un mal vecino. De verdad. Entonces, si uno tiene buenos vecinos, ¡wow! ¡Qué maravilla! Pero si uno tiene un mal vecino, ¡ay, qué dolor de cabeza! Porque el vecino es vecino porque gana tanto como tú. Si ganara más, pues no sería tu vecino, viviría en otro barrio, ¿sí? Entonces ahí la opción es, o se va, el vecino no se va a ir, entonces te va a tocar irte a ti. Entonces, pero yo, ¿por qué me tengo que ir? Ah, pues porque tienes un vecino que es. Entonces, la importancia de tener buenas relaciones con papá, con mamá, con tío, con primos, con abuelos, con los vecinos. Los vecinos son de una importancia radical. En este momento se está viendo el valor de los vecinos, cómo unos le están colaborando a otros. Aquellas personas, a ver, si todos aquellos que me están viendo en este momento, viendo y escuchando en este momento, tuvieron la oportunidad de tener un desayuno, tuvieron la oportunidad de tener a la hora del almuerzo un platico de sopa calientico, ya solamente, y te puedes tomar un vaso con agua sin el temor a que te vas a infectar de alguna cosa, esas tres cosas ya son bendición, porque hay muchos colombianos que no están teniendo ese privilegio, hay muchos colombianos que se la tienen que jugar. Salgo a mirar cómo consigo algo de comer, porque es que si me quedo acá, me voy a morir de hambre. Y claro, si salgo, corro el riesgo de infectarme. O sea, yo eleo mis plegarias por estas personas y de lo que ha estado a mi alcance de poder ayudar, lo he hecho, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo van a ser nuestras relaciones en la pospandemia con los demás? Vamos a dejar pasar ese tiempo pensando en que algún día no, es ya, es en este instante cuando tenemos que conectarnos y tener muchos momentos ricos y interesantes con la gente a la que amamos, con la gente a la que amamos, porque todos esos trabajar para compartir con nosotros. Uno, eh, tuviste ese golpe de suerte de ganarte una lotería y te compraste un yate así divino, exquisito, y un super yate. Pero en el yate estás tú, el capitán del yate, y más nada. Plan número dos, en la playa, una hoguera, guitarras, tambores, maracas, y tienes ahí a tu familia y como a unos 20 o 30 amigos, ¿sí? Por la ¿qué plan te suena más interesante? ¿El de estar tú solo en el yate en alta mar o estar en la playa en una hoguera con maracas, tambores, guitarra y tus mejores amigos ahí? A ver, ¿qué plan suena mucho más interesante? Bueno, a los que no les gusta la playa, entonces cámbiale el formato a una montaña, pero
No sé para ustedes, pero a mí me parece súper interesante el plancito de estar compartiendo con muchos amigos y con la familia en la playa, ¿cierto? Entonces, fíjense que son, eh, ahorita lo que tenemos al frente, ya para cerrar, es una oportunidad para reinventarnos. Es una oportunidad para reinventarnos. Mucha gente tiene miedo y tiene temor. Parte del temor tiene razón de ser, otra parte no tiene razón de ser, como lo oyes. No tiene razón de ser. ¿Listo? Es ese sufrimiento inútil, es ese sufrimiento innecesario. Sufrimiento que surge de lo que te imaginas, de lo que piensas y que eleva tu ansiedad. ¿Y será que esto y será cosas que todavía no han ocurrido y quizás de pronto nunca ocurran? Reinventarnos. Ya les mencioné todos los aspectos, muchos de los aspectos en los que vamos a tener que pensar, reflexionar y definitivamente no podemos ni debemos seguir operando como estábamos operando hasta antes de que todo esto ocurriera. Entonces les invito a que veamos todo esto que está sucediendo como una gran oportunidad. Y fíjense que es una oportunidad que se abre en muchísimos sentidos, ¿sí? De hecho, los antropólogos y los historiadores le atribuyen al medio geográfico un factor que explica en parte las posibilidades de desarrollo. En las zonas tórridas, ¿sí? Las zonas tropicales, en donde hay una disponibilidad de alimento casi que los 12, no, casi no, los 12 meses del año, pues no hay que hacer demasiado esfuerzo para conseguir el alimento. Pero en las zonas nórdicas, en donde los grandes inviernos obligan a que haya aprovisionado para pasar esos largos inviernos, pues esas condiciones tan agrestes, tan complejas, dejaron a que estos pueblos empezaran a desarrollar habilidades para planificar, organizarse, anticiparse y tomar acción frente a esas anticipaciones. Ahora ya entendemos por qué los europeos sí tienen el hábito de aprovisionarse de alimentos y nosotros no. Ellos, los europeos, ya han pasado por guerras, por hambrunas, por pestes. Esta es una más de cuanta peste ellos han tenido. ¿Mm? En cambio, quienes vivimos en zonas subtropicales, no. Uno simplemente saca una varita, la lanza al río y ahí ya tuvo un pescado. Llega uno, agita un árbol y ahí ya tiene un coco. ¿Sí? Entonces, eso pues lleva a que ser previsivos, no. Condiciones del ambiente, y esto lo podemos seguir elevando y escalando a otros niveles. Entonces, amoroso y bondadosamente te hago la invitación a que veas todo este tiempo como una oportunidad para reinventarte, rediseñarte, para que empieces a sacar gala de tu creatividad, de tu recursividad, porque afortunadamente tenemos la inteligencia, y la inteligencia es para eso, para usarla. Entonces, amigos, amigas, espero que esto que he compartido con ustedes les deje ideas para replantearse, repensarse, no se dejen seducir tanto por la ansiedad y por el miedo. El miedo te puede disparar en tres direcciones. El miedo te puede llevar a huir, el miedo te puede llevar a atacar o el miedo te puede paralizar. ¿Mm? Este no es momento para que estemos paralizados y definitivamente tampoco huir. En un sentido figurado, es un momento para atacar la situación. Y se ataca con ingenio, con recursividad, trabajo en equipo, con cooperación, con solidaridad. Ahí están muchas de las vertientes por las cuales vamos a poder salir airosos y exitosos de toda esta situación y enfrentar un mundo que nos propone una cantidad de redes interesantes. Voy a cerrar algo personal. Dicen algo
algunos tener sobre coronavirus, porque bueno, esa sobreexposición de información lo abruma a uno. Pues yo he hecho precisamente eso. He hecho, en tiempos normales yo casi no veo noticieros, casi no. Pues ahorita estoy viendo noticieros a la lata, pero es que estoy viendo diferentes, tin, 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 tin. Y me siento a mirar qué es lo que dicen. Algo pasó acá. Piénselo el alturas allá. La crisis económica que sobreviene es peor que la de la Segunda Guerra Mundial. Falso. En la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, en Inglaterra, en Japón, en Italia, no quedó ladrillo sobre ladrillo. Ahí van a estar las infraestructuras intactas. Entonces, ya por ahí hay un grado de falsedad. Y otros noticieros dicen, no, que sí, que la situación va a estar muy compleja, pero que en un año, año y medio va a haber un efecto de la economía y que se prevé crecimientos económicos del 5%. Y no era que esto era peor que la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa en un año no quedó recuperada. Tuvo que pasar por lo menos para recuperarse. Japón, Alemania, quedaron destrozados. Y fíjense que hoy por hoy, 70 años después, Japón y Alemania son dos grandes económicas y tecnológicas y fueron los grandes perdedores de la guerra. ¿A qué tuvieron que acudir ellos? A creatividad, recursividad, cooperación, trabajo en equipo, solidaridad. Ese es el reto que todos tenemos al frente. Entonces, no se dejen abrumar por muchas de esas noticias que son fatalistas. Hay esperanza, hay opciones, hay alternativas. Pero tenemos que saberlas aprovechar. Bueno, listo, mis amigos. Yo casi nunca, yo no sé manejar muy bien esto, me disculparán esto de los Facebook. No sé si hay preguntas o qué es lo que hago acá. Finalizar finalizar video en vivo. Creo que ahí es donde tengo que pegar. Creo, le voy a decir de la Universidad del Tolima que esta grabación creo que va a quedar disponible en YouTube. Entonces, si gustan y si quieren, se las vamos a hacer llegar. De mi parte, es como siempre digo, no espero que les haya gustado, espero servido. Pues ya buscando ánimo. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar el ánimo para salir adelante. Hasta luego.